29 de enero, la alegría de compartir. La vida tendrá un nuevo significado. Ver a las personas recuperarse, verlas ayudar a otras, ver cómo desaparece la soledad, ver una comunidad desarrollarse a tu alrededor, tener una multitud de amigos. Esta es una experiencia que no debes perderte. Sabemos que no querrás perdértela. El contacto frecuente con recién llegados y entre unos y otros es la alegría de nuestras vidas. Alcohólicos Anónimos 89. Saber que todo recién llegado con quien yo comparta tiene la oportunidad de experimentar el alivio que he encontrado en esta comunidad me llena de alegría y gratitud. Siento que todas las cosas descritas en AA les sucederán a ellos, así como me han sucedido a mí, si ellos aprovechan la oportunidad y abrazan el programa de todo corazón. Gracias, gracias, gracias. Bueno, qué bello es compartir, estar aquí en la comunidad y empezar a hacer cosas que nunca antes había hecho, como abrazar, ¿no? Qué bonito es terminar una reunión y abrazar a todos y sinceramente sentir esa calidez de hermanos espirituales y quedarnos de repente a las juntitas de café, a compartir, a reír, a pasar momentos juntos y convivir. De repente se vienen los aniversarios y partir el pastelito, festejar a los que tienen tiempo, festejar al nuevo, que el nuevo parte el pastelito del aniversario del grupo, ir a compartir a las instituciones, ir a regalar trípticos, en fin, un montón de experiencias, ¿no? Y pues de las más bellas también compartir la experiencia. Y qué bonito es cuando vemos que se va quedando el nuevo, que vamos acompañándolo, así como a mí me acompañaron, y que esa persona se va quedando, se va quedando, se va quedando, y vas viendo cómo le va cambiando la cara, vas viendo cómo deja de fruncir el ceño, como, no sé, a veces adelgaza porque llegaba tan hinchado del alcohol que entonces empieza a desinflamarse todo su cuerpo y le empieza a cambiar la cara y empieza a sonreír y los ojitos se le empiezan a ver más brillosos. Qué bonito ver que esas personas están saliendo de la oscuridad como nosotros lo hicimos en su momento. Y como ya no se sienten solos tampoco porque saben que ahora nos tienen a nosotros, que somos su familia espiritual. Y todo esto pues no sería posible sin el trabajo tan maravilloso que hicieron nuestros cofundadores, ¿no? Todo ese esfuerzo que hicieron, todo ese tiempo que le dedicaron, ese amor, porque yo no me canso de admirarlos, de darme cuenta cómo Dios les dio la gracia y la fortaleza para llevar el mensaje a muchísimos rincones del mundo, ¿no? Primero en Estados Unidos y luego en un montón de países más y Bill no paró hasta que murió, ni Bob tampoco. Entonces, qué gran ejemplo de vida tenemos el que ahora nosotros podamos compartir y continuar ese legado de responsabilidad, ese legado de servicio, ese legado de transmitir mensaje, transmitir alegría de vivir, porque de eso se trata, ¿no? De que recuperemos la chispa de la vida, de que recuperemos las ganas, la ilusión, la sonrisa, em, la energía, porque necesitamos de Dios para cada uno de nuestros proyectos. Para mover un solo dedo necesitamos de Dios. Y si estamos con Él, todo es posible. De repente empezamos a ver milagros impresionantes en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Y qué bonito es acompañarnos, ir de la manita y estar creciendo juntos. Entonces, claro que la vida tiene un nuevo significado. Claro que es maravilloso tener ahora amigos en todo el mundo, pero más que amigos, hermanos. Saber que a cualquier lugar a donde viajemos vamos a encontrar un grupo y que nos van a ofrecer un café y nos van a regalar sus oídos para escucharnos. Qué cosa tan maravillosa, compañeras.
Valoro mucho el que mi creador me haya traído aquí. En su infinito amor designó un tiempo para que parara mi sufrimiento, y también el que yo lo haya elegido es importante reconocerlo también, ¿no? Porque tenía libre albedrío, tengo libre albedrío para irme en cualquier momento. En ese momento decidí probar algo diferente, tal vez porque ya había pisado muchos otros lugares y no habían sido de mi agrado, no había encontrado lo que buscaba, porque lo que buscaba era a Dios, y definitivamente a Dios lo encontré aquí. Y mi deseo para todos es que lo encontremos, que lo hagamos parte de nuestras vidas, de mente, corazón, de espíritu, y que llevemos la lucecita de Dios, la lucecita del mensaje, a cada uno de los espacios donde podamos interactuar, y que esto se vuelva una epidemia de recuperación, que esto se vuelva una red, una cadena de felicidad, de expansión, de alegría, porque de eso se trata esto, compañeros. Muchas gracias, los quiero mucho, felices 24 horas.